En el último mes, el mercado bursátil se ha beneficiado de lo que los expertos denominan un rally de mercado bajista, en el que las acciones suben durante un breve periodo dentro de una tendencia bajista a más largo plazo. Aunque muchos creían que lo peor ya había pasado y que las cosas empezaban a volver a su sitio, las perspectivas de una profunda recesión parecen estar aplastando las predicciones optimistas para el próximo año. De hecho, estamos entrando en lo que podría considerarse la segunda fase del gran desenredo en la que se reavivan las ventas masivas de acciones y la caída de los valores inmobiliarios se combinan para crear un colapso importante de los precios de los activos a medida que la realidad de una grave recesión económica empieza a calar. Ha llegado el momento de deshacerse de los valores de riesgo antes de que se produzca otro desplome considerable. El director de inversiones de Morgan Stanley acaba de hacer sonar la alarma de que las acciones podrían caer hasta un 24%. Intel informa de que casi 9 de cada 10 asesores patrimoniales, el 88% para ser exactos, se están lanzando de cabeza a los activos alternativos. Las cifras muestran que el arte contemporáneo tiene una correlación negativa del 0,04 con la renta variable de los mercados desarrollados. Básicamente, los principales valores y una correlación inferior al 0,3 con otras clases de activos. Como referencia, los hedge funds tienen una correlación del 0,77 con la renta variable de los mercados desarrollados, lo que significa que están mucho más correlacionados. Morgan Stanley afirma que las bellas artes ofrecen varios atributos de inversión atractivos, porque tiene una baja correlación con otras clases de activos importantes y a menudo experimenta una menor volatilidad de precios. Ahora bien, dado que el S&P 500 se disparó un 113% en los 2 últimos años desde su mínimo de mercado registrado en marzo de 2020, es seguro decir que la corrección de las acciones no está ni cerca de su fin. Seguimos en medio de una burbuja sin precedentes, inducida por el exceso de liquidez de las políticas monetarias y fiscales dictadas por la Fed. Durante la mayor parte de noviembre, las acciones se vieron impulsadas por una oleada de entusiasmo. Después de que los inversores asumieran que las cifras de inflación de octubre eran lo suficientemente bajas como para permitir un ritmo menos agresivo de subidas. La inflación se enfrió desde el 8,2% de septiembre y el 9,1% de junio hasta el 7,7% de octubre. Señal de que el endurecimiento estaba empezando a surtir el efecto deseado. Pero los tipos de interés más altos han empezado a pesar en la demanda de los consumidores, perjudicando a los beneficios empresariales y cambiando el optimismo que se respiraba en Wall Street. El miércoles, la Fed reiteró su compromiso de enfriar la persistente inflación y respaldar la economía. Pero los mercados, por otra parte, deberían prepararse para aún más dolor. Mientras que, si no conseguimos controlar la inflación porque no apretamos lo suficiente, ahora estamos en una situación en la que la inflación se afianzará, explicó el presidente de la Fed, Jerome Powell. Queremos asegurarnos de que no cometemos el error de no apretar lo suficiente o de relajar la política demasiado pronto. Su declaración echó por tierra las esperanzas de que se produjera un giro en un futuro próximo y la subida de medio punto porcentual que siguió sacudió de hecho a quienes esperaban una Fed moderada. Los tipos han pasado del 0% al 4% en solo 9 meses y ahora se sitúan en el nivel más alto de los últimos 15 años, lo que ha bastado para desencadenar la peor venta masiva del mercado desde septiembre. Powell también anunció que el Banco Central seguirá subiendo los tipos hasta 2023 y proyectó que el tipo de los fondos federales alcanzará un máximo del 5,5% por encima de lo esperado. Las pérdidas siguieron acumulándose la semana pasada, con el promedio industrial Dow Jones cayendo más de 760 puntos, justo después de que se publicaran los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y de ventas minoristas en Estados Unidos. Por su parte, el S&P 500 cayó un 2,5% con lo que su descenso en diciembre se sitúa en torno al 4,5%. Las ventas fueron tan generalizadas que solo 14 valores del índice cerraron en positivo. Muchos valores tecnológicos de gran capitalización cayeron y las acciones de Apple y Alphabet bajaron más de un 4%, mientras que las de Amazon y Microsoft cayeron más de un 3%. Las acciones de Netflix cayeron un 8,6% tras la publicación de un informe en el que se
Exponía que la empresa de streaming está ofreciendo devolver dinero a los anunciantes tras incumplir sus objetivos de audiencia. Si te está gustando el video, no dudes en regalarnos un me gusta y dejarnos algún comentario al respecto. El índice compuesto Nasdaq se desplomó un 3,23% ampliando sus pérdidas de 2022 a casi el 31%. Ni siquiera el Black Friday ayudó a los minoristas a deshacerse del exceso de inventario. Y las ventas en realidad cayeron a pesar de los grandes descuentos. La segunda causa de la caída de la renta variable es la caída libre de los beneficios empresariales a medida que la actividad económica se contrae como respuesta retardada a la subida de tipos, explica la autora e inversora profesional, Danielle Acquia. Cuanto más caigan los beneficios, a medida que la economía se tambalea, más bajarán los precios de las acciones, afirma. Los estrategas del Instituto de Inversión de BlackRock escribieron que es probable que las acciones de la Fed provoquen una venta masiva de acciones en 2023 a medida que su campaña de endurecimiento sumerja a Estados Unidos en una recesión. Bajar la inflación significa que necesitan aplastar la demanda. Lo que hace prever una recesión, subrayaron en una nota de investigación publicada la semana pasada. Los expertos bursátiles subrayan que los tipos seguirán altos mientras se desarrolla la recesión y que la Reserva Federal no salvará el día esta vez. Los mercados se equivocan al esperar que acudan más tarde al rescate, subrayaron. Incluso antes del informe de empleo del viernes, muchos observadores del mercado y gestores monetarios han alertado sobre nuevos problemas en las próximas semanas. En los últimos 7 días, el consejero delegado de Comisiones Obreras de Mensajes Lleves Aumento ha advertido de que se avecinan tiempos difíciles y un entorno económico más duro. Mientras que el estratega jefe de renta variable estadounidense del banco, David Carson, ha afirmado que el S&P 500 se mantendrá plano hasta 2023 y que el índice experimentará un descenso a corto plazo hasta los 3.600 puntos. En la misma línea, el consejero delegado de JP Morgan, Jenny Dam, ha pronosticado una dura recesión en los primeros meses del próximo año. Mientras que Savita Superman, de Bank of America ha dicho que espera que las acciones tengan un duro comienzo en 2023 en medio de unas condiciones más duras para las empresas. Chris Jarvis, estratega de Wells Fargo, escribió en una nueva nota: esperamos que 2023 sea un año de idas y venidas, con ventas de 2 dígitos impulsadas por la Reserva Federal y las preocupaciones económicas. Según el director de inversiones de Morgan Stanley, Mac Wells, en el mercado bajista no ha terminado. Tenemos mínimos significativamente más bajos y nuestra previsión de beneficios es correcta, reveló. Pero una de las previsiones más escalofriantes ha venido de Deutsche Bank. Los analistas del banco de inversión dijeron explícitamente que esperan que la Fed rompa el mercado en los próximos meses. Si echamos la vista atrás en la historia, es muy probable que nos enfrentemos a una recesión y potencialmente a una bastante grave, escribieron. Las recesiones económicas, junto con el agresivo endurecimiento monetario y las perturbaciones geopolíticas y de las materias primas que las inducen, serán dolorosas en los mercados financieros. Vemos a los principales mercados bursátiles desplomándose un 25% desde los niveles actuales, cuando llegue la recesión en Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que el banco no se refiere al próximo desplome de las acciones como una corrección. Mientras que una caída del 10% o más de resistencia a soporte puede encajar en esa definición, no existe un término para una caída de más del 20%. Sin embargo, en general se entiende como un desplome. Pero si hablamos de una vuelta a los niveles normales de valoración, el mercado tendría que bajar casi un 60% con respecto a su situación actual, argumenta el experto financiero, que anunció las caídas de los mercados de 2000 y 2008. Para el Nasdaq eso equivaldría a una pérdida total de casi el 91%, afirma John Jasmine, presidente del Jazmín en las Mentiras. A pesar de las pérdidas sufridas por el mercado en lo que va de año, aún sería necesario un descenso adicional de aproximadamente el 58% para alcanzar las normas de valoración ordinarias, argumenta el experto. Las 2 últimas semanas del año serán interesantes, ya que el mercado podría ser propenso a mayores oscilaciones dada la ausencia de publicaciones de datos económicos importantes y el hecho de que muchos operadores estarán de vacaciones, escribió Price el jueves. Si vemos una temporada de resultados poco alentadora,
Entonces es difícil ver cómo no tenemos una continuación del entorno de negociación volátil que ha caracterizado gran parte de 2022, añadió el experto. No hay alivio a la vuelta de la esquina. Los problemas a los que se enfrentan empresas y consumidores no harán más que intensificarse en los próximos trimestres a medida que las tasas de desempleo aumenten y la liquidez es que, cada pocas semanas y sin ninguna prueba real, Wall Street intentará convencerle a usted y a sí mismo de que Powell está perdiendo los nervios, de que el mercado bajista está llegando a su fin. Aunque ralentice el ritmo de subidas de tipos de la Fed, aún no dejará de hacerlo porque la salud de la economía está en juego. Las acciones pueden irse y se irán al infierno. Con el tiempo, las tasas de inflación bajarán en términos porcentuales, pero eso no significa que el dolor económico causado por ella desaparezca. Los precios de las acciones seguirán moviéndose a la par que el sentimiento del mercado y la liquidez financiera. En otras palabras, a la baja. El debilitamiento de los beneficios empresariales solo podría exacerbar estas tendencias. Mientras que la tensión entre los bancos y los prestamistas no bancarios también podría evolucionar hacia otros problemas en los sistemas financieros. Nada de esto sugiere un panorama alegre para el nuevo año. De hecho, en estos momentos el dicho cuanto más pronto se rompe, más pronto se repara. Parece bastante apropiado. Todo el mundo sabía que el mercado bursátil se encontraba en una burbuja histórica que explotaría cuando los tipos de interés empezarán a subir. Lo que no sabíamos era cuánto caos traería la caída. El mercado bajista no sigue un calendario controlado, pero los tipos de interés sí. Con una nueva serie de subidas de tipos prevista para 2023, el mercado de valores parece estar cayendo por un precipicio tan empinado que aún no podemos ver el fondo. Esta caída va a ser brutal y todo el mundo financiero está empezando a verlo, y el gran ajuste de cuentas financiero se ha evitado durante demasiado tiempo. Ahora todo lo que pueden hacer las acciones es caer de forma espectacular, dado que esta burbuja no ha durado trimestres ni años, sino más de una década. Lo único que queda por hacer es dejar que el desplome siga su curso y quitarse de en medio. Esto fue todo en el video de hoy. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.